Ya está aquí la nueva jaula de Tilta de la Blackmagic Pixies 6K. Vamos a convertir esta pequeña cámara en una cámara de cine. Mi nombre es Jordi Begart y para los que no me conozcan, llevo más de 14 años dedicándome al mundo del cine y la televisión. Me acaba de llegar esta caja, así que vamos a verlo. Este es el paquete Pro, que es uno de los más completos que hay. Incluye el adaptador de batería a V-Lock, el baseplate para poner las barras y la cámara abajo con un quick release. También tenemos el top handle para poder coger la cámara de arriba con un poquito más de gracia, los tubos que van en el baseplate y también lo que viene siendo la propia jaula que pondremos alrededor de la cámara para poder atar más cosas. Ok, aquí un dato interesante: cuando os compráis la Blackmagic Pixies os viene con dos laterales, con dos placas aquí, ¿vale? Una es simplemente una especie de rosetas para poder enganchar más cosas, o esta que es para meter el disco duro con velcro. Esta venía incluida, ¿vale? En la Blackmagic. A mí no me acaba de convencer. Es verdad que el tema del velcro lo que mola es que puedes meter prácticamente cualquier disco duro SSD. Mira, aquí tenemos un T7 Shield y veréis que lo puedo meter con mucha facilidad, que es un poquito más gordo que los T5 si habéis trabajado con ellos, y aquí lo podéis meter perfectamente. Aquí ya pondríamos el cable y quedaría enchufado. Está bien por esto de que es flexible para los tamaños, pero a mí no me convence el tema del velcro, lo veo un poquito cutre, ¿no? Para esto en la jaula nos viene este accesorio que vamos a sustituir por esto de los velcros, que también podremos meter discos duros. Lo malo de este accesorio, que podéis ver que no es flexible porque tiene una pequeña holgura, podemos ajustar, pero si no cabe ahí el disco duro estamos jodidos. Así que ahora cuando lo pongamos veremos si me va a valer mi magnífico T7 Shield o tendré que meter un T5. Ya lo tenemos montado, súper bien los acabados de este plate lateral para meter el disco duro. Veis que también ganamos todas estas opciones de montaje que no teníamos antes, ¿no? Porque antes teníamos el disco duro y aquí no podíamos ya hacer nada en este lado. Ahora tenemos todo esto, un carril para aquí para meter tipo zapata. ¿Cabrá nuestro T7? Pues vamos a meterlo y me temo que va a ser que no. Tengo la sensación de que no cabe por muy poco. No sé si se aprecia aquí, por muy poco. Que si le quitáramos quizá esta goma que viene en el disco duro, lo podríamos meter, pero tampoco queremos reventar nuestro disco duro, así que game over con los T7 para esta jaula. Ya tenemos aquí la Blackmagic Pixies vestida. La verdad es que es una pasada. Hemos pasado de tener un cubo súper pequeño a tener ya lo que viene siendo una cámara de cine. Algo que ha generado muchísima polémica es el adaptador a batería V-Lock, que es este que veis aquí detrás. Voy a sacar la batería. La batería evidentemente no viene incluida. Esta es una de Small Rig, pequeñita, que van bastante bien. Y el adaptador es esta pieza de aquí que veis aquí detrás, que va conectada directamente a donde iría una batería BPU, que son las que vienen en la Pixies. Y aparte tiene este puente aquí arriba que la conecta con la cámara. Yo lo veo bastante sólido, ¿vale? Mira, le voy a poner la batería. ¿Por qué ha generado polémica esto? Os estaréis preguntando. Pues el tema está en que está, si lo veis, bastante separado de la cámara. Tiene ahí un grado de separación importante y esto hay mucha peña que no le ha molado. También hay gente que le gusta un setup mínimo, que sea pequeñito, y esto pues al final lo alarga bastante. Ya llevas un bicho, fíjate, de lo que hemos partido y la pedazo cámara que llevamos ahora. ¿Por qué lo han hecho tan separado? Bueno, teniendo en cuenta que tenemos aquí detrás los conectores SDI, los BNC, y aparte tenemos aquí las entradas de CF Express, pues esto también, que tengamos un poco de margen, nos puede venir bien. Hay gente que dice que no hace falta tanto margen, que si esta pieza la han reutilizado de otra cámara, de una FX tal, y por las prisas de sacarlo lo han querido hacer así. Yo no sé si es verdad o no, pero mi opinión personal, tenía miedo de esto, era el punto que más miedo me daba. Creo que queda bastante bonita, queda estética. Si estáis acostumbrados a trabajar con cámaras grandes, tipo Arri, Alexas, etcétera, esta longitud de cámara os va a parecer genial, sobre todo porque si estáis acostumbrados a manejar la cámara desde la batería V-Lock, he escuchado profesionales que dicen no se puede tocar la cámara desde ahí, eso no es lo correcto. Bueno, lo hace todo el mundo en cine y está ok. Entonces, este doble puente que tiene la batería y tener esta longitud, a mí ya me da ergonomía para poder manejarla como una cámara de verdad, con lo cual para mí es un buen check. Los de los discos duros, como os decía, no van a entrar todos los discos duros, así que chequead esto, pero me parece una buena pieza. El resto luce súper bien. El plate de abajo también funciona correctamente, tiene sus barras, le da ya una base más sólida a la cámara. El quick release que tiene, que supuestamente tiene con una zapata, tampoco te creas que te soluciona la gran cosa. Importante que te viene con una zapata que va dentro de este baseplate y luego este baseplate lo pondríais en la zapata de vuestro trípode. Lo que significa que podéis sacar la cámara, imagínate que la tenemos en el trípode ahora, la podríamos sacar hasta casi
Bueno, con un poquito de cariño más. Y digamos que dejaríamos esta base en el trípode y nos llevaríamos la cámara. Claro que si hiciéramos esto, pues igual nos interesaría tener el follow focus en la cámara, porque no nos vamos a llevar la cámara sin foco, y podríamos poner una de estas barras en alguna cosa en la jaula para llevárnoslo de una pieza y no tener que depender de eso. Precisamente hablando del tema del follow focus, yo le he puesto este de Tilta manual, no viene con este paquete, pero me parece bastante bueno para lo que es, simple, barato y funciona bien. Aunque lo suyo sería ponerle uno inalámbrico y hacerlo bien. Pero bueno, que si no tenéis uno inalámbrico, que este para un solo operador te puede hacer el papel bastante bien. Pasamos a la parte de arriba, tenemos el top handle, me parece muy bonito, bien diseñado. Yo tengo uno de Small Rig que utilizaba en mi antigua Blackmagic Pocket 6K Pro. Estaba bastante bien, tenía un acabado en madera, pero sinceramente me parece que tiene un rollo menos pro. Esto me parece una jaula muy profesional, los acabados, el negro, en general, las sensaciones son muy buenas. Ya la Pixis pues tiene un acabado muy bueno y creo que esto lo refuerza. Y el top handle hace lo que tiene que hacer un top handle, que es que lo puedas agarrar bien y que sea cómodo de conectar. Y todo eso lo tiene. Además, yo aquí encima le he puesto un monitor que ya tenía, es un Fieldworld 4K, no recuerdo, pero no es un modelo especialmente caro, y lo he conectado mediante BNC a aquí detrás, mediante SDI. Le he puesto una pequeña cosa aquí para poder meter el monitor y listo. Es verdad que quizá el monitor ahí arriba, depende de la configuración, si tú llevas la cámara muy alta, se te puede quedar en cuenca el monitor, pero podemos ponerle quizá con un brazo mágico en un lateral. Bueno, iré probando configuraciones. De momento esto para trípode es una configuración que la he estado probando aquí un rato. Se me ha hecho casi de noche y la verdad que es bastante cómodo. El paquete Pro este que he pillado también incluye una herramienta multifunción de Tilta que está bastante bien, es pequeñita y tiene pues lo típico, forma de T para apretar la zapata de debajo de la cámara. Tiene algunas Torx, algunas Allen y bueno, pues lo necesario justito para... Sabéis que a veces cuando tienes una jaula en cámara se te aflojan algunos tornillos, no tienen un poquito de soltura, tienes que ir apretando las cosas y sobre todo las zapatas, que yo me he visto muchas veces poniendo zapatas en cámaras, no tienes nada a mano para apretar, coges la llave del coche, etcétera. Pues oye, esta herramienta está bastante bien, que se puede comprar de forma independiente también por 20-25 euros, pero que sepáis que Tilta lo mete en este pack también. Y poco más, la verdad que han hecho un buen trabajo, me gusta bastante el acabado, va a ser mi jaula habitual hasta ahora, vamos, la voy a guardar tal que así la cámara, quitando el top handle y la V-Lock, y la voy a guardar ahí en una maleta y así la saco, meto monitor y batería y a funcionar. Por si os interesa, esta jaula la he comprado yo en la web oficial de Tilta. Si estáis en España, como es mi caso, la envían desde China y tendrá que pagar unos aranceles en aduanas, como he tenido que pagar, y bueno, esto es un proceso. La podéis comprar también directamente en Amazon, pero están un poquito más caras. Pero bueno, tened en cuenta eso, que si la compráis en la web oficial, aunque sea más barato, tendréis que pagar aduanas, IVA, que si no sois empresa no os podréis desgravar. Y es un proceso un poquito más aburrido, pero merece la pena. Si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete y dale al like, que es un canal nuevo y me va a ayudar a seguir haciendo contenido. Dentro de poco voy a hacer un vídeo sobre las sensaciones de la Pixis, que llevo ya un par de meses con ella, es de las primeras unidades que vendieron en España. Y bueno, la he sacado ya en algún rodaje, en otros tipos de contenido, así que os contaré un poquito cuáles son mis impresiones después de un par de meses con esta cámara. Chao, chao.